Ok, entonces continuamos con nuestra parte 2. Mientras se van uniendo sus compañeras, aquí está ya Jade. Y bueno, pues ahorita se unen Ailes, ¿sale? Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo de vuelta para nuestra segunda parte. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, tenemos el siguiente diagrama y nos piden que determinemos la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas 3 y 2 sobre la carga 1 y el ángulo del vector de la resultante. Entonces tenemos este ejemplo, tenemos el diagrama y tenemos aquí un triángulo, el cual en el cual podemos identificar que tenemos tres lados iguales. Entonces aquí son tres lados iguales, podemos ver las distancias que son las mismas, entonces son tres lados iguales. Tenemos dos cargas positivas, una carga negativa y nos están pidiendo el vector resultante que ejercen las cargas 3 y 2. Estas cargas sobre esta carga 1. Entonces recuerden, realizamos las conversiones antes de empezar a trabajar, bien importante, utilizar las unidades en coulombs para cargas y las unidades en metros para las distancias. Entonces, bueno, ya que realizamos las conversiones, como tengo aquí los datos, ya podemos empezar a trabajar con las fórmulas. La primera nos dice la fuerza de 1 a 2, la fuerza de 1 a 2 va a ser igual a el valor de mi constante, sí, constante de proporcionalidad, por el valor de la carga 2, que es menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb, por el valor de la carga 3, que es 4 por 10 a la menos 6, entre el valor de la distancia, que sería 5 por 10 a la menos 1 metros, o 0.5 metros. Todo eso al cuadrado, recuerden que esto va elevado al cuadrado, me daría este resultado, que sería de menos 0.288 newtons. Para la siguiente, que es la fuerza que va de 1 a 2, tendría el valor de mi carga, que sería la de 6. Acá tendría el valor de la carga, que es la de 2, y la distancia, que es la misma. Realizo las operaciones y me quedaría de esta manera. Entonces, aquí, chicos, yo ya estaría formando eh, de alguna manera esto que está aquí. Entonces, podemos ver las cargas, cómo se comportan, y aquí me están diciendo que yo voy a obtener una fuerza y otra fuerza. Entonces, estas fuerzas ya las calculamos y ya las tenemos, pero la suma de estas fuerzas va a dar una fuerza resultante. Aquí hay una fuerza resultante, entonces este se va a estar jalando de alguna manera este vector resultante. Esto es igual que si yo pongo la fuerza que hay de aquí a aquí o la distancia que hay de aquí a aquí. Y luego aquí donde se termina esta distancia pongo este de acá, vamos a decir que lo muevo de manera paralela, o sea, se mantiene exactamente igual, no muevo su ángulo ni nada, de estar aquí, que es donde se supone que estaría de manera original, de estar aquí, pues yo nada más lo único que voy a hacer es que lo voy a recorrer un poquito para acá, para que empiece de esta manera, ¿sale? Entonces, ya que lo moví, me quedaría así, entonces ahora sí, mi fuerza resultante, pues sería esta de aquí, solamente la moví y aquí, si se fijan, yo estaría formando otro triángulo. Este triángulo de aquí, pues voy a identificar que tendría el valor de este lado, el valor de este lado no lo estaría teniendo, pero también estaría obteniendo el ángulo, que es este que va aquí. Recuerden que antes este ángulo, que es este de aquí, si es un triángulo que tiene los tres lados iguales, a un triángulo que tiene los tres lados iguales, que sería un triángulo equilátero, el valor de sus ángulos internos sería 180 entre 3. ¿Por qué? Pues porque los tres lados los tres ángulos son iguales, porque los tres lados son iguales. Entonces sería 180 entre 3, su valor sería de 60 grados. Entonces, estos 60 grados, estos de aquí, pues son los mismos que van de aquí a aquí. Si yo lo que hago aquí, pues es jalar la línea, esta línea, pues imagínense que se prolonga, así como moví la línea de aquí, la moví para acá, pues lo único que hice es prolongar esto, pero pues el ángulo llegaría hasta aquí, no se puede pasar para acá porque pues ya acá no sería el mismo ángulo. Entonces, este ángulo de aquí va a medir
60 grados. Este de aquí va a medir 60 grados y yo lo que necesito es el interno. Recuerden que a esto se le llama suplementarios. Entonces, estos ángulos suplementarios, la suma de los ángulos suplementarios sería 180 grados. Entonces, sería la suma de 180 menos 60 serían 120. Aquí yo estaría teniendo el valor de el ángulo que va aquí adentro. Entonces, aquí en este triángulo ya obtuve el valor de esta, el valor de esta, y me faltaría el valor de esta y los otros ángulos, pero esos ahorita todavía no me importan. Por lo tanto, ya tengo dos lados y un ángulo. Esos son los valores que tengo. Para resolver tengo dos opciones. La primera opción, que es la que ya estuvimos revisando dentro de los recursos de plataforma, es la ley de senos y cosenos. Entonces, ese valor, esa, todos esos datos, pues ya los vimos. Vamos a ver cómo lo vamos a realizar, que es la más sencilla. Yo principalmente es la que más me gusta, pero por sencilla precisamente, porque no batallaría tanto con los conceptos. Pero tenemos otra opción, la opción de sumatoria de fuerzas. Entonces aquí tendría que estar usando la sumatoria de fuerzas que hay tanto para el eje en X como para el eje Y para encontrar pues mi fuerza resultante, que es muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior, donde sumamos la fuerza en X y la fuerza en Y. Nada más que ya estábamos trabajando con un ángulo rectángulo desde un inicio y aquí no. Entonces, estas dos opciones las vamos a ver ahorita. Primera opción, vamos a resolver con ley de senos y cosenos. Entonces, quedamos que habíamos formado un triángulo donde tenemos la fuerza que va de 1 a 2 y la fuerza que va de 1 a 3. Y el ángulo interno, que es de 120. Entonces, necesitamos nuestra fuerza resultante. La ley de senos y cosenos nos ayuda para triángulos oblicuángulos, como este de aquí. Entonces son triángulos que no son rectángulos. Todos los triángulos que no son triángulos rectángulos es un triángulo oblicuángulo, ¿sale? Entonces, para la ley de senos nos está diciendo que eh, el lado A entre el seno del ángulo alfa, ¿y cuál sería el ángulo alfa? El que va enfrente del lado A. Entonces, el ángulo beta va a ser el que va a ir enfrente del lado beta y el ángulo teta va a ser el que va enfrente de el lado C, ¿sale? Entonces, aquí es como podemos saber cómo es. Esto sería para la ley de senos. Entonces, lado A entre el seno de A va a ser de alfa va a ser igual a B entre el seno de beta va a ser igual a C entre el seno de teta. Y la ley de cosenos me dice, si se fijan, es muy parecido al teorema de Pitágoras, pero no es el teorema de Pitágoras, nos dice que el lado C al cuadrado, este de aquí, va a ser igual a el lado A al cuadrado, que es este de aquí, más lado B al cuadrado, este de aquí, menos dos veces el valor de A por B por el coseno de teta, que sería el coseno de el ángulo del lado, perdón, que estamos buscando. Entonces, aquí nosotros podemos identificar en nuestro triangulito que tendríamos, bueno, pues vamos a ver, aquí sería el lado A, aquí sería el lado B y aquí sería el lado C, que no conocemos. Entonces, ¿tendría el valor de A? Sí. ¿El lado B? Sí. Y el ángulo teta, que es el que va enfrente del que estoy buscando, también lo tengo, que sería 120. Entonces, no me queda más que sustituir los valores. Ahora aquí, fíjense bien, voy a usar la calculadora para que lo hagamos juntos. Entonces, espérenme tantito en lo que les comparto la pantalla con... Ah, no, ya me acordé que no se va a ver. Entonces, quiero que se vean los datos. Espérenme. Y así. Creo que ya se está viendo todo. Sí, quería asegurar. Entonces, bueno, tenemos aquí... Ay, la perdí. Tenemos aquí nuestra calculadora científica. Entonces, nuestra calculadora científica, muy bonita. Ya les dije, ya les puse ahí las ligas para que se las descarguen. Son completamente gratis, no son virus, no tienen ningún problema. Descárguenlas para que puedan estar trabajando con ellas. Si no tienen la manera de trabajar en su casa con una calculadora científica de este tipo, ¿sale?
Sé que en el celular también, perdón, también pueden utilizar ahí calculadora científica, entonces nada más les pido por favor que vayan poniendo sus datos poquito a poquito. Entonces, ¿cómo se van metiendo los valores dentro de la calculadora científica? Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es manejar jerarquía de operaciones. Lo primero que tendríamos que hacer sería utilizar o realizar esta fórmula que sería, o esta parte que sería menos 0.432 al cuadrado y lo vamos a escribir aquí abajo. Y luego lo volvemos, lo realizamos antes de sumarlo. Primero vamos a realizar las potencias, ¿sale? Ahora que ya realizamos las potencias, todo lo demás sigue igual. Ahora, fíjense bien, este que está aquí, este 2 va a multiplicar todo lo que está aquí adentro. Entonces sería, primero, coseno de 120, ese resultado lo voy a multiplicar por 0.288 por el 0.432 y luego ya por menos 2. Entonces vamos a hacerlo ahora sí con la calculadora. Entonces yo tendría coseno de 120 igual a 0.5 negativo por menos 0.288. Le pongo igual por menos 0.432. Igual me da ese valor. Ahora por 2. Aquí le estoy poniendo por 2, ¿sale? Entonces tengo este valor de aquí. Lo voy a apuntar en un lugar y ahí lo voy a mantener. Pero fíjense que tiene un signo negativo y este signo todavía no lo estoy usando. Entonces, estos al elevarse al cuadrado, pues de negativo va a pasar a positivo, de negativo pasa a positivo. Fíjense en la calculadora al realizarlo. Aquí ya lo estoy multiplicando por 0.5, pero si lo divido entre 0.05, ay, bueno, entonces sería menos 0.432 al cuadrado. Ahí me estaría dando el resultado, si se fijan. Entonces menos por menos, más. Aquí quedaría más. Siguiente valor, eh, 0.288 negativo al elevarlo al cuadrado. Me quedaría positivo. Ahí está el valor. Y este valor de por acá, vamos a ponerlo 2 por menos 0.432 para ponerlos exactamente como lo tengo por menos 0.288. Ahí está el valor, este que está aquí. Entonces sería menos por el valor del coseno de 120 menos 0.5. Multiplico estos dos y quedaría positivo. Menos con menos más y sería la siguiente suma. Entonces estaría sumando todos mis valores y eso me daría 0.3939. Vamos a dejarlo así. Ahora realizo la raíz cuadrada y me quedaría entonces ya el valor de C o el valor de mi fuerza resultante. Ahí ya lo obtuve, ya tengo mi fuerza resultante, que sería este de aquí. Pero lo que necesito también y lo que me están pidiendo es el ángulo de inclinación que tiene mi fuerza resultante. Entonces, para eso yo voy a utilizar la ley de senos y tengo entonces el seno, el que necesito obtener es este de aquí. Tengo entonces C y tengo teta, que serían estos de aquí, y lo que quiero obtener es el valor de alfa. Entonces voy a utilizar estos dos. Entonces me quedaría de esta manera, sustituyo los valores que tengo el valor de A, el valor de C y el valor de seno de teta, que sería seno de 120. Para esto, antes de obtener este valor, bueno, pues voy a despejar. Si este estaba multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Si este estaba dividiendo, pasa multiplicando. Si estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, es por eso que me quedó la operación de esta manera, porque lo pasé para el lado contrario del igual, pero al pasarlo, multiplicando para acá, pues ahora lo que le iba a quedar estorbando es este, y al moverlos para el otro lado del igual,
quedaron de manera opuesta. Entonces quedaría de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar? Voy a sustituir los valores y obtendré el valor del seno de alfa. Al hacerlo en mi calculadora, fíjense bien, al hacerlo en mi calculadora, tendría seno de 120, 0,86 por el valor de el lado A, que sería el opuesto, 288, ay, 0,288, que sería negativo, menos 0,288, entre menos, no, este sí quedaría positivo, menos 0,6276. Y aquí estaría el valor, 0,3937. Ahora, a este valor que tengo aquí, le voy a sacar el arcoseno, que sería el opuesto. Ay, perdón. Que sería el opuesto. Entonces, en la calculadora, fíjense bien dónde lo tengo, se van a ir a esta parte de aquí que está chief, este de aquí, entonces van a poner chief, seno, y ya nos estaría dando seno a la menos uno. Entonces sería seno a la menos uno de 0,397359, igual, y el ángulo que me estaría dando sería de 23,41. En grados, pues se vería así, 23,41 grados, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos, si lo hacemos con la opción 2, que es sumatoria de fuerzas, pues tendríamos que sumar las fuerzas que hay en X. Primero identificamos, esta sería para la opción 2. Ya vimos la opción 1 y tenemos que llegar al mismo resultado realizando la opción 2. Este es un proceso un poco más laborioso y un poquito más complejo de entender porque estamos trabajando con vectores. Pero igual, es lo mismo. Recuerden que muchos caminos llevan a Roma y en matemáticas hay muchas maneras de llegar a un mismo resultado. El resultado siempre es el mismo, pero la manera de llegar a ese resultado siempre es diferente. Entonces, bueno, tenemos aquí sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la fuerza de 1 a 2, que sería esta que está actuando totalmente en X, más la fuerza de 1 a 3, es esta, por el coseno de 60, que me va a dar lo que esté en X. Entonces sustituyo los valores y realizo las operaciones en mi calculadora y tendría la sumatoria de fuerzas en X. Me quedaría así. Para Y, la sumatoria, la fuerza de 1 a 2 no tiene ningún movimiento en Y, entonces sería 0 en Y, por la fuerza de 1 a 3, pero por el seno de X. Seno de X me va a dar su comportamiento en Y. Entonces aquí realizo las operaciones y me quedaría menos 0,249 newtons. Ahora, la sumatoria de la fuerza resultante aquí pues no es tan sencilla porque todavía no tenemos el triángulo rectángulo. Entonces vamos a realizar aquí porque aquí lo que yo quiero obtener es el valor de mi hipotenusa. Entonces mi hipotenusa que está por acá sería pues entonces formada por que sería mi fuerza resultante, sería el cuadrado de mis dos catetos, que sería el valor de mis fuerzas en X y mis fuerzas en Y. Realizo mi operación con el teorema de Pitágoras, dándome de resultado una fuerza resultante de 62, 0,6274, que si se fijan es el mismo resultado que tenía en eh, con ley de senos y cosenos. 62,76 fue lo que me había dado con
ley de senos y cosenos, y aquí me dio 62,74. Entonces, cuestión de redondeo, pero es lo mismo. Entonces, el ángulo, pues aquí para sumatoria de fuerzas, el ángulo yo lo voy a obtener con esta fórmula que me dice que es tangente a la -1 de la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X. Entonces, sustituyo mis valores. Tengo mi fuerza resultante en Y y mi fuerza resultante en X. Y el valor sería 23,37 si yo lo hago en mi calculadora. Entonces, si se fijan, es muy cercano al valor que obtuvimos con senos y cosenos. 23,41 para ley de senos y 23,37 para sumatoria de fuerzas. Entonces, hasta aquí, dudas que tengan con lo que hicimos, con lo que realizamos. De repente puede ser un poco confuso, pero si se ponen y ponen atención con lo que van haciendo y van siguiendo los pasos, no van a tener ningún problema. Nada más fíjense cuando estén realizando su actividad integradora, pues que obviamente los ángulos y los lados pues no van a ser iguales. Entonces ahí es algo que se tienen que fijar. Muchas gracias. Bueno, entonces, Jade, ninguna duda. Excelente, Jade. ¿Ves que es más fácil cuando estamos escuchando así que escribiéndolo? Porque de repente las dudas que podemos tener cuando lo escribimos no se expresan de la misma manera, que fue la situación que se nos presentó la semana pasada. Y así ya es más fácil. Incluso si quieres abrir el micrófono y hacer una duda, una pregunta puntual de cualquier cosa, pues adelante. Ok, Jade dice, en las instrucciones dice que el ángulo es de 50 grados, entonces lo restamos a 180, ¿correcto? Y ahí les estaría dando su suplementario de 50, que sería pues 130. 180 menos, 100, menos 50 serían 130. Entonces su ángulo con el que estarían trabajando sería de 130 grados. Bueno, chicas y chicos, entonces sí, así es, Jade, 130. Ok, bueno, a ver, ¿qué más? Naila. Pero entonces si realizamos alguna de las dos opciones, ¿va a ser igual el resultado? Así es el mismo resultado. Cualquiera de las dos opciones que elijan, ya sea por sumatoria de fuerzas o por ley de senos y cosenos, va a ser el mismo. Pero definitivamente, respecto a los recursos que tenemos ahí en plataforma, pues vamos a hacerlo con ley de senos y cosenos. ¿Por qué? Porque es los recursos que tenemos. Yo les doy la segunda opción, la sumatoria de fuerzas, para que comprueben incluso resultados. Pueden comprobar resultados que no, que si dicen tú, ay, sí será, sí me habrá quedado bien, lo hacen del otro método. Si encuentran discrepancias, pues lo vuelven a hacer. Y es lo divertido de las matemáticas, chicos, o de la física, de alguna manera que nos saca de nuestra realidad, porque vamos haciendo nuevas operaciones y vamos corroborando que los resultados que obtenemos sean los reales. Y pues de esta manera podemos saber si hicimos bien o no nuestro procedimiento. Entonces, es una manera de comprobar que su resultado sea correcto. ¿Sale? Bueno, entonces ya no hay dudas por parte de Marlene y Naila. Muchas gracias, chicas. A ambas. Bueno, les recuerdo que tenemos que estar trabajando con el foro de aprendiendo. En esta semana, chicos, el foro de aprendiendo nos pide que describamos estrategias que nos han funcionado para comprender los temas que hemos revisado en estas 2 semanas. ¿Qué han hecho? A lo mejor han hecho resúmenes, a lo mejor han visto videos, a lo mejor cuando se les da su retroalimentación, bueno, pues dentro de la retroalimentación por ahí yo les sugiero que revisen otros materiales, los revisan y eso los hace que les quede más claro. En fin, diferentes circunstancias o situaciones por ahí que les sean beneficiosos y de ayuda. Entonces, en el foro nos piden que compartamos las estrategias que les han funcionado para comprender los temas del electromagnetismo, si han logrado observar la aplicación de las leyes electromagnéticas en su vida diaria y cuál es la ley que más se les ha dificultado comprender y por qué. Yo personalmente cuando estaba en prepa y empecé a ver esto de las leyes electromagnéticas y toda esta situación, a mí lo que me pasó es que
me encontraba la ley de Joule donde quiera me encontraba la ley de Joule. Y luego de repente también, la ley de Coulomb, de la atracción y de las fuerzas, pues ahí fue donde yo aprendí que los opuestos se atraen, porque luego las que eran muy serias en el salón les gustaban los que eran bien rudillos, acá bien más vagos, más desordenados, y a ellos los desordenados les gustaban las que eran muy tranquilas, y pues así, ¿no? Así pasa. Entonces, así lo veía yo aplicado hasta en la vida real, en la manera de ver en mi conciencia. Entonces, ustedes también en el foro participen y vean si realmente han logrado observar la aplicación de las leyes. Entonces, yo creo que las mujeres que tenemos chance, yo personalmente no lo hago todos los días, pero pues el fin de semana que tengo tiempo de darme una arregladita, pues cuando estoy planchando mi cabello puedo identificar perfectamente cómo se comporta la ley de Joule. Cuando de repente por ahí se pone una extensión caliente en mi casa por el uso, el enchufe de las series de Navidad en diciembre, pues ahí veía el efecto Joule marcado súper bien. Entonces, dudas, comentarios, sugerencias o alguna cosa que esté por ahí pendiente. Eh, eh, las personas que están aquí parece que ya no tienen dudas, pero los que están viendo la sesión grabada, bueno, pues les pediría por favor que me hagan llegar sus dudas vía mensajero. Les pediría también que me ayudaran con las sesiones. Entonces, si por ahí les gustaría otro horario de la sesión, díganmelo por favor. Yo trato de tomarlos en cuenta, pero ahí en la participación, pues solo 7 personas participaron para escoger el horario de las sesiones. Y de esas 7 personas, todos escogieron un horario diferente. Entonces, pues me fui a la mayoría. La mayoría se fueron en la tarde y fue pues un horario más o menos que compaginó este de las 7. Pero pues si más personas quisieran participar, pues trataría de hacerlo a otra hora, pero pues sí, que estuvieran aquí. La siguiente sesión va a ser igual por Zoom, misma liga, y vamos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa con Zoom? Nada más es eso que tengo el tiempo cortado y pues tengo que hacer las sesiones en 2 partes. Entonces grabo 2 partes de la sesión, pero pues es básicamente lo mismo. Me gusta porque el tiempo es real, porque es tiempo 1 a 1, no tenemos el desfase de StreamYard. Voy a por ahí empezar a trabajar con otras plataformas la semana que entra. Probaremos otra plataforma a ver cómo nos va y a ver cómo les parece, ¿sale? Entonces, si no hay dudas, comentarios, sugerencias o cualquier cosa que se presente y que me quieran decir, pues nos vamos con la frase del día de hoy que nos dice, la audacia no es la ausencia de miedo, es el dominio del miedo. Se trata de levantarse cada vez que nos caemos. Entonces, pues no tengan miedo y enfrenten sus miedos y sigan adelante y avanzando en todo momento. Los felicito por su preparación, los felicito por seguir detrás de sus sueños. Es algo que para mí tiene mucho valor y pues obviamente para ustedes también. La preparación estudiantil es algo que nos llevamos a donde estemos. Yo ahorita pues no estoy en mi lugar de origen, me encuentro en Estados Unidos y pues hasta acá, miren, estoy compartiendo con ustedes este espacio virtual. Gracias a la tecnología, tengo la manera de seguir prestando servicio y realizando lo que me gusta, que es dar clases, que es algo que apasiono y que me llena enormemente como persona y como ser humano. Y pues así ustedes, cuando terminen su preparación, podrán llevarse el conocimiento a donde quiera que vayan, a donde ustedes vayan, se lo pueden llevar. Entonces, bueno, los invito a que sigan adelante. En la próxima sesión, chicos, estaremos viendo situaciones sobre el plagio, porque pues tristemente se ha presentado mucho plagio en las actividades, en los distintos módulos, y pues es algo con lo que vamos a estar trabajando. Vamos a ver distintos tipos de plagio y pues vamos a tratar de evitarlo, ¿sale? Entonces, bueno, de la manera más atenta, los invito a que estén por aquí en la sesión del día viernes, misma hora, 7 de la tarde. Les agradezco mucho su asistencia y su presencia. Bonito ombligo de semana. Y pues por mi parte sería todo. Me despido y les agradezco mucho su presencia. Gracias, Naila, y gracias, Jade, por estar aquí en la sesión. Que pasen una bonita noche, que estén muy bien, que su vida sea perfecta, ¿sale?
Cuídense mucho. Bye.